Bien, son las 6:10 de la mañana y quiero darle la bienvenida a Mariela Romero, a Vera Gutiérrez, a Howard Reyes, a Betseba Portillo, a Ron Smith, a Iris Portillo, a Denis Materán, a Orlando González, a Egdamar Arteaga, a Sergio Peña, a Marjoris Babastro, a Betsabe Plaza, a Demis Ortega, Mariela Salazar, Maylin Reyes, Fátima Rivera, Carmen Quiñones y Junior Sánchez. Todos los lunes comenzamos muchos y los viernes terminamos poquitos. Pero bueno, yo entiendo que todos están ocupados y a veces las sábanas se nos pegan o tenemos que salir más temprano de lo normal, pero no, me place mucho tenerlos aquí. Bien, quiero compartir con ustedes algo muy breve, que recibí anoche y quiero leer un poquito de eso porque me impactó, me dio ánimos cuando esta persona me envió esto. No voy a leerlo todo porque es un poco largo, pero el hermano Orlando González, que está aquí, me mandó un escrito en el cual él hace un resumen de lo que él aprendió en todas estas semanas del libro de los Hechos hasta el capítulo 12. Me impactó el hecho de que él fue segmentando los distintos temas. Y él me dijo esto: buenas noches Martín, en mi humilde opinión, hoy estuve leyendo y repasando un poco lo que hemos analizado del libro de los Hechos, capítulo 1 al 12, y como comentaste el viernes, te gustaría que cada uno opinara sobre estos últimos 12 capítulos que tú has expuesto. Y me impactó entonces que el hermano Orlando haya hecho esto. Se lo agradezco mucho. Orlando ha pasado por semanas muy difíciles, él y su esposa, bajo una terrible tensión económica, financiera, migratoria, de salud, y a pesar de eso, él ha mantenido un constante interés, como muchos de ustedes. Le decía a Orlando, a veces en la mañana no me quiero despertar, pero pienso en ti, pienso en otros hermanos y digo, tengo que levantarme porque hay gente que está esperando y siempre me complace que cuando me conecto ya hay gente antes de mí. Así que gracias al hermano Orlando, sé que muchos de ustedes tendrán también su propia opinión de lo que hayan aprendido durante estos 12 primeros capítulos. Y es propicio haber dicho esto y es propicio que Orlando me haya mandado este resumen, porque hoy, al comenzar el capítulo 13 del libro de los Hechos, estamos dejando atrás una fase que Lucas desarrolla durante los primeros 12 capítulos. ¿Ok? Los primeros 12 capítulos, el personaje principal es el apóstol Pedro. En los primeros 12 capítulos, la iglesia primordialmente se encuentra en Jerusalén. Y aunque por muchos años más la iglesia de Jerusalén va a seguir siendo el epicentro, sobre todo doctrinal, del fundamento de la iglesia, porque ahí residen muchos apóstoles, ahora vamos a ver un giro interesante en el cual el líder que surge y que desarrolla el resto del libro de los Hechos es Saulo de Tarso, que luego, posteriormente, empezará a llamarse Pablo. Y la iglesia deja de ser más local para mostrarse como una iglesia que se ha expandido por todo el reino o gran parte del reino romano, e incluso ha ido hacia el sur y mucho más hacia el este, penetrando en Asia. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente. Hasta el capítulo 12 el protagonista es Pedro y la iglesia de Jerusalén. A partir del capítulo 13 el protagonista es Saulo de Tarso, que se llamará Pablo, y la iglesia mundial, la iglesia misionera, la iglesia que se reparte por todo el mundo. Decía ayer que hasta este capítulo, las veces que Saulo aparece en escena, se le llama Saulo, no porque a Pablo se le asignara un nombre nuevo después de su conversión. A veces hay la percepción de que sí, así como Dios le cambió el nombre a Abraham, Dios le cambió el nombre a Saulo, de Saulo a Pablo, y no fue así. Recordemos, tengamos que presente que Saulo tiene un trasfondo gentil,
pero también tiene un trasfondo judío. Él es judío de nacimiento, pero también tenía la nacionalidad romana. Y además de eso, su nombre dentro del contexto judío era Saúl o Saulo, pero su nombre en el contexto gentil ya era un nombre que él tenía, se llamaba Pablo. Por eso es que vamos a notar cómo Lucas deliberadamente durante los capítulos previos, desde que Saulo aparece en el capítulo 9, en el capítulo 6, hasta el último capítulo 12 que leímos la semana pasada, siempre se va a referir a él como Saulo de Tarso. Es a partir de finales de este capítulo 13 que aparece el nombre de Pablo. Y a partir de allí prácticamente se le llama así de esa manera. Pero recuerden, no fue que a él se le asignó ese nombre, ya lo tenía en, en ambas nacionalidades. Saulo para los judíos, Pablo para los gentiles. Muy bien, en el capítulo 13 vamos a leer hoy solamente del 1 hasta el 3. Del 1 hasta el 3. Dice así. Recordemos, ¿dónde habíamos quedado? En el capítulo 12, versículo 25, donde dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén. Bernabé y Saulo ya... Recuerden cómo comenzó la amistad de Bernabé y Saulo. Saulo llega a Jerusalén después de haber salido de allí a Damasco, allá se convierte, o el camino a Damasco se convierte, regresa a Jerusalén, nadie le cree, todo el mundo tiene miedo de él. Bernabé le da un voto de confianza y de alguna manera, me imagino, convinieron conversar. Pablo le contó todo lo que le pasó y luego Bernabé lleva a Saulo y lo introduce en el grupo de los apóstoles, reduciendo la resistencia y le da oportunidad a Pablo, en este caso a Saulo, de conversar con los apóstoles y hablarles de su experiencia y eso le trajo un poquito de tranquilidad a la gente. Luego, mm, Bernabé fue a buscar a Saulo a Antioquía, ya que Saulo se había ido de Jerusalén por un tiempo. Bernabé lo fue a buscar para que viniera a Antioquía, lo ayudara con el discipulado de la gente de Antioquía y luego ellos son enviados a Jerusalén con una ofrenda para satisfacer algunas necesidades de un hambre terrible que se había dado allí. Terminado ese, yo diría, ese entrenamiento de Pablo o de Saulo y Bernabé como especies de misioneros, de enviados de la iglesia de Jerusalén, ahora se abre esta oportunidad. Dice el capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Dos puntos. ¿Quiénes? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Lo primero que hay que destacar de este pasaje que hemos leído es que, como ya lo dije, la plataforma de despegue de los misioneros hasta el capítulo 12, el headquarter, el comando central, estaba centrado en Jerusalén. Pero ahora Dios ha abierto una nueva plataforma de lanzamiento. Una plataforma de lanzamiento que se llama Antioquía. Y Antioquía se va a convertir en el epicentro de las misiones mundiales. Siempre usted va a notar que en toda conferencia sobre misiones, en todo libro que hable de las misiones, siempre la ciudad de Antioquía cobra una preponderancia importante porque esta es una iglesia que asume el reto de ser el lugar desde donde salen los viajes misioneros o la mayoría de los viajes misioneros del apóstol Pablo. De hecho, comienzan en Antioquía y terminan en Antioquía.
como una especie de lugar donde los apóstoles, o en este caso Saulo, junto con sus colaboradores, salían a hacer sus recorridos misioneros y regresaban para retomar fuerzas, para reorganizar el trabajo y luego empezar una nueva jornada. Yo tengo aquí a la hermana Lía Terán, que vive en Alemania. Lía es venezolana, somos amigos desde la adolescencia, unos cuantos años atrás. Y si Lía me está escuchando, yo quisiera que brevemente ella nos hablara de misiones o de lo que hacen las misiones, tomando en cuenta que Lía estuvo trabajando hace muchos años en uno de los barcos misioneros, creo que en el Logos o en el Dulos, ahora estoy un poquito confundido, pero Lía, si me estás escuchando y nos puedes hablar brevemente de tu experiencia de ir por el mundo, distintos puertos del mundo, como le tocó a Pablo, llevando el Evangelio a través de las misiones. Buenos días, Dios les bendiga. Bueno, como dijo Martín, mi nombre es Lía y tuve la oportunidad de ser misionera con la operación, con la organización misionera Operación Movilización por varios años. Las misiones el concepto de las misiones se puede resumir que es el corazón de Dios, porque lo que Dios más quiere es que todas las personas puedan escuchar de su palabra y arrepentirse. Y aunque Dios no nos necesita, porque eso hay que dejarlo claro, Dios no nos necesita, pero nos ha puesto la responsabilidad en nuestras manos de llevar el Evangelio desde Samaria, Judea, Samaria hasta lo último de la tierra. Eso debería ser el foco principal de cualquier iglesia. Lamentablemente no lo es. Y por eso es que el Señor ha hecho un plan B, digamos, y es de donde nacen las diferentes organizaciones misioneras para apoyar las iglesias a hacer ese trabajo o para animar a las iglesias a hacer ese trabajo, pero no se puede olvidar que es el trabajo de la iglesia local. Y la experiencia, bueno, la experiencia tiene muchos matices porque dependiendo del momento y del lugar, pues las experiencias varían y los métodos varían. El evangelio no varía. Lo que puede variar es la forma de transmitir el evangelio para que la otra persona pueda entender. Y eso más o menos es en lo que se diferencia muchas misiones, porque ustedes dirán, hay muchas organizaciones misioneras, sí, hay muchas organizaciones misioneras, pero todas las que son, digamos, serias, tienen el enfoque que Dios le ha dado. No quiere decir que Operación Movilización sea mejor o peor que la Bolsa del Samaritano. O cada organización tiene una tarea que el Señor le ha dado, pero el final siempre debe ser hablar del Evangelio a las personas. Lía, me llamó la atención algo que dijiste y quisiera, antes de terminar tu intervención, que hicieras énfasis en eso con un ejemplo. Y es el hecho de que ustedes como un barco que iban visitando puertos por distintas partes del mundo, literalmente cualquier parte del mundo, Ujú. podían bajarse en un puerto donde la estrategia para presentar el Evangelio cambiaba con respecto a otro puerto dependiendo de la cultura, del país, del idioma, de las restricciones. ¿Cómo Sí. hacían ustedes? Primero estaban conscientes, pero ¿cómo hacían para adaptarse a eso? Hay una estrategia, ¿verdad? Bueno, lo que se hace, bueno, yo estuve en el Logos 2 y ayudé en la renovación del Logos Hub, que es el que está ahorita en funcionamiento junto con el Dulo Hub. Por ejemplo, una estrategia puede ser, hay lugares que son muy pobres, el Caribe o algunos países de Latinoamérica, entonces se lleva mucha labor social, se visita los hospitales, se va, incluso en algunas ocasiones se ha ayudado a reparar algunas cosas en una cárcel, se visitan los presos, se puede ayudar no a construir totalmente, pero ayudar a reparar el techo o algo así de alguna escuela. Y hoy en día eso está mejor programado porque el barco es más grande y pueden llevar hasta lentes a- a- o
¿cómo se llama? Estos filtros de agua. Ujú. Entonces, a través de la labor social, explicar el amor de Dios. Hay otros lugares, Lo cual no funcionaría en un país desarrollado, por no, ejemplo. ahí voy. Entonces, por ejemplo, cuando yo hace mucho tiempo estuvimos en Suecia, ahí la necesidad era de hablarle a los cristianos de la santidad. Porque aunque eran cristianos, iban a la iglesia y todo eso, bueno, cada quien vivía su vida realmente muy, con mucho libertinaje, que eso ¿cómo se llama? Ha crecido Exponencial. exponencialmente. Ajá. En los países menos pobres, porque ahorita no se puede hablar mucho de países ricos, pero en los países menos pobres, la gente sufre mucho de depresión, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo sé que Martín dijo que estuvimos hace 2 semanas, 3 semanas en una actividad de adolescentes a nivel de Europa. Esa actividad le pertenece a OM también. Y el enfoque es entender que la iglesia, los adolescentes no son el futuro de la iglesia, los adolescentes son la iglesia del presente. Entonces, aún estos muchachos que una persona de un país pobre puede decir, ay, los chicos de Europa van súper bien porque económicamente están mejor, pero hay muchos que vienen de familias disfuncionales o sufren de depresión o muchas otras cosas. Entonces, trabajar eso, porque esa es la necesidad en Sí. Europa. En otros lugares, incluso yo no lo vi, pero yo sé que en un puerto de, mm, del Caribe. Como el barco tiene librería y se vende mucho, una vez se cachó a un pastor robando Biblias. Wow. Entonces, cuando lo agarraron y le dijeron, pero usted, ¿por qué está? O sea, cuando los del barco se dieron cuenta que era pastor, le dije, pero es que usted, ¿por qué está haciendo eso? No, porque somos muy pobres. Bueno, el desespero. Y él vio tantas Biblias y aparte de darle su regaño, le dijeron, pero si usted nos dice, nosotros siempre regalamos Biblia a la gente en necesidad. Claro, Entonces hay mucha necesidad a nivel mundial, desde no solamente económica, pero también psicológica, emocional. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No es que llenemos todos los vacíos porque no, generalmente la visita dura entre 1 y 2 semanas. En 2 semanas uno no cambia un país, claro. pero si se evangeliza y una de los de las metas es Sí, animar a la iglesia local, porque de hecho el barco, en el caso de Operación Movilización, el barco nunca va a un país que no tenga el apoyo de la iglesia local, porque a muy la bien, final los nuevos convertidos, ¿quién los va a cuidar? El barco no los va a cuidar, los va a claro. cuidar es la iglesia local. Entonces apoyar las iglesias sanas, las organizaciones misioneras sanas trabajan en conjunto con la iglesia local. Eso Bueno, es una forma de saber más o menos qué sí, organización misionera está y entender que realmente ese es el trabajo de la iglesia local, que por diferentes razones la mayoría de las iglesias locales no lo está haciendo. muy bien, muy bien. Entonces, Lía, agradezco mucho tu participación porque viene de una persona de carne y hueso que está aquí con nosotros y que quizás durante estos próximos capítulos vamos a poder ahondar más en las experiencias que has tenido a nivel de misión. Pero para no dejarlos con el sinsabor de no haber analizado un poco el texto, simplemente entonces quería resaltar que la razón por la que Antioquía es mencionada al principio de este capítulo es precisamente lo que ya decíamos, es la iglesia y la ciudad desde donde se van a generar todos los esfuerzos evangelísticos, sobre todo dirigidos por el hermano Saulo de Tarso. Ahora, allí aparecen dos palabras interesantes, profetas y maestros, y luego abre dos puntos y menciona a Bernabé. Luego menciona a Simón, el que se llamaba Níger. Esta palabra Níger significa negro y es muy probable que este Simón Níger era un hombre de tez oscura. También estaba Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y menciona a Saulo. Observemos cómo primero menciona a Bernabé, cómo luego mencionan
a Saulo y en medio de ellos tres hombres más. Y estos hombres estaban allí reunidos orando y ayunando. Ahora, la palabra que destaca es la palabra profetas y la palabra maestros. Y quiero detenerme aquí un segundo, sé que son las 6:30, pero quiero detenerme un segundo para analizar rápidamente esto. Como ustedes saben, en la Biblia dice que en Efesios que Dios constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros maestros, a otros evangelistas. Me llamaba un hermano el día sábado en la noche para preguntarme que si los profetas y los apóstoles todavía estaban presentes porque había una discusión sobre si apóstoles y profetas todavía existían. Y yo le decía que cuando tú ves el perfil apostólico del Nuevo Testamento, son hombres que no tienen propiedades, que son sencillos, que vivieron una vida sufrida, que entregaron su vida por completo al Evangelio, que no tenían ni siquiera dónde recostar su cabeza, que a veces cargarían solamente puesta la ropa que cargaba encima, que pasaron por espada, que pasaron por cárceles, que pasaron por diversas situaciones. Yo le decía a él, yo creo que el ministerio apostólico, el que tuvieron Pedro, Juan, Saulo, etcétera, eso ya pasó, eso ya tuvo su propósito. Pero si alguien quisiera llamarse apóstol en este tiempo, no sería precisamente los que pretenden llamarse apóstol en este tiempo, porque los que se llaman apóstol en este tiempo se visten con la mejor marca, con el reloj más caro, con el carro más caro, andan con guardaespaldas y lo único que buscan son iglesias para tener cobertura espiritual sobre ellos, y esa cobertura espiritual lo que significa es que las ofrendas de esas iglesias van a ir a ser manejadas por ellos. Así que si ser apóstol significa ser alguien como fueron los apóstoles del Nuevo Testamento, yo no tendría problemas en llamar apóstol a alguien que viva de esa manera y se entregue y se sacrifique de esa manera. Pero ese no es el caso. Y lo mismo vamos con los profetas. Los profetas tuvieron una acción preponderante en el tiempo del Antiguo Testamento y comienzos del Nuevo Testamento, porque esto que yo tengo aquí en la mano y que ustedes tienen sobre su mesa, que se llama Biblia, no estaba terminada. La palabra de Dios es la que nos muestra la revelación del Señor para con nosotros. Ya no es necesaria la presencia de un hombre o una mujer que diga el Señor dice tal y tal cosa. ¿Ok? En todo caso, en este momento, el fundamento de los apóstoles, que es la forma que Dios utilizó para conformar la doctrina de la iglesia, todavía está en desarrollo. Pero una vez que fue completado el canon bíblico, una vez que tenemos reunidos los libros inspirados por Dios, la labor profética de estar anunciando cosas nuevas ya cesó. Algunos de ustedes quizás no coincida conmigo. Algunos de ustedes pensarán que todavía Dios habla de esa manera, porque a mí me dijo un hermano, porque a la iglesia fue un hermano y habló y lo que dijo se cumplió. No vamos a entrar ahora en ese tema. La posición, al menos bien clara desde el punto de vista teológico, es que la labor apostólica, que fue la que puso los pilotes, los fundamentos de la iglesia, con prodigios, con señales, con manifestaciones portentosas de parte de Dios, pero sobre todo con un estilo de vida muy parecido al de Jesús, austero, sencillo, sacrificial, de mártires. Ese no es el modelo apostólico que hoy en día vemos. Es exactamente todo lo contrario. Y el modelo profético de anunciar las verdades de Dios por parte del Espíritu las encontramos hoy en día en la Biblia y no en alguien que se pare a decir el Señor me dijo, el Señor me habló y la Biblia cerrada. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Para este momento y para este contexto, el Señor habló a través de estos profetas y termina diciendo, apártenme, señálenme a Saulo y a Bernabé, porque, dice el versículo, versículo 2, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a la que los he llamado. Acuérdense de Ananías diciéndole el Señor, ve y ora por un hombre llamado Pablo, el cual está en casa de la calle derecha, ora por él, porque yo le voy a mostrar a él
cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre, porque Él va a ser un instrumento para hablarle a los reyes, a los judíos, a los gentiles acerca del Evangelio. Y ahora se está concretando en forma práctica lo que va a empezar a suceder en la vida de Saulo y en este caso en la vida de Bernabé, que va a ser su compañero inicial. En resumen, estos pasajes que hemos leído hoy es el momento en el cual el Señor hace el lanzamiento de las misiones mundiales a través de estos dos hombres que va a comenzar en Antioquía. Son las 6:35. Tenemos que despedir este programa saludando a todos los que están aquí, que son tantos que no los voy a mencionar ahora porque si no nos tardaríamos más. Gracias por estar allí y si Dios quiere, mañana martes nos volvemos a ver por el mismo canal a la misma batidora. ¿Ok? Chao, feliz día.